voy a comenzar leyendo. Jesús añadió: cierto hombre tenía dos hijos. Recuerden, es una parábola. Cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda o de los bienes que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces se fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él le mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Quiero comenzar diciendo esto. El título o el tema que yo quiero compartir con ustedes se llama la providencia divina. En la Biblia, la respuesta de Dios a la necesidad que el ser humano tiene de Dios, de la necesidad que el ser humano tiene de Él, esa respuesta, cómo Dios responde a esa necesidad, a esa se le llama providencia divina. La respuesta de Dios a la necesidad que el hombre tiene de Él, a eso se le llama la providencia divina, esa manera de Dios de responder. Y la providencia divina, esa respuesta de Dios, se conduce independientemente de la decisión que nosotros tomemos en la vida. Independientemente, ya sea que reconozcamos a Dios como Señor y dueño de nuestra vida, o que sencillamente decidamos hacer lo contrario y rechazarlo y decir: yo no quiero nada con Dios, como en el caso de esta parábola que acabamos de leer. No es tan difícil entender que en esta parábola Jesús está representando a este padre de esta parábola, representando al Padre del cielo, a nuestro Padre, a su Padre, y a este hijo, pues sin duda alguna a todos nosotros, a los seres humanos, al mundo perdido, que está siendo representado a través de esta parábola. De manera que esta es la parte negativa cuando alguien decide rechazar la autoridad de su padre, porque él le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y la parábola dice que el padre se lo dio y él se fue y lo desperdició todo. O sea, él decidió separar sus bienes de su padre, y quererse irse de la casa era lo mismo que no querer estar bajo la autoridad de su padre. No más en el hogar, no quiero más la autoridad del hogar, del que está allí, que es el padre. Como hijo me voy, o sea, no quiero. Es la parte negativa. Pero la providencia divina es la respuesta de Dios a esa necesidad, a eso que está pasando allí, a la petición del hijo. Se encuentra en el detalle que a mí me causa bastante curiosidad y que me ha tocado bastante en mi experiencia y en mi vida cristiana, y es el versículo 11, donde comienza la parábola. Versículo 12, perdón. Dice la parábola: Jesús añadió: cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y aquí está la palabra clave: y él le repartió sus bienes. Ahora aquí hay dos preguntas que uno se hace. La primera es fácil de responder. La segunda
toca la providencia divina y es como navegar en aguas profundas. Pero como es la palabra de Dios, como viene de Dios y como es una respuesta divina, la Biblia dice que la palabra de Dios es fuente de agua de vida eterna. Fuente de agua para vida eterna. O sea, el que bebe de ella encuentra la vida eterna. Pero de manera que, aunque es profundo, es para salvación. Pero aquí las dos preguntas son, si el padre de esta parábola representa a Dios, que sin duda alguna, cuando Jesús dijo que nosotros oramos, cuando Jesús enseñó a orar, Jesús dijo oremos, o se ora así, Padre nuestro, o sea, Él es nuestro Padre, ¿no? Está la parábola, el Padre. Si el Padre que representa a Dios y el Hijo nos representa a nosotros, si Él sabía que lo que el Hijo estaba pidiendo era un pedido egoísta y que lo iba a desperdiciar todo y que con eso estaba sembrando su propia desgracia, ¿por qué le respondió la petición y le cedió lo que Él pidió? Esa pregunta es la segunda, pero la primera es, ¿el padre sabía lo que el hijo iba a hacer con eso? Sería la primera pregunta. ¿Sabía el padre lo que su hijo iba a hacer con lo que él estaba pidiendo? Dame la parte de los bienes que me corresponde. La respuesta es sí, sí lo sabía, porque representa a Dios. Dios sabe el presente, el pasado y el futuro. O sea, Dios es el principio y el final, como dice la Biblia. El primero y el último. Dios es un pueblo de Dios, porque este pueblo así. Claro, Dios. Entonces Dios conoce todo, desde el principio hasta el final. Entonces, de manera que si está siendo representado aquí, sí sabía. O sea, se lo dio a sabiendas. O sea, la respuesta fue fácil. La segunda es la que toca la providencia divina y, como le digo, es un mar profundo y es, ¿por qué se lo dio? Es la pregunta. ¿Por qué se lo dio sabiendo que lo iba a desperdiciar? Lo iba a malgastar. Perdón la palabra, se iba a desgraciar la vida. Porque eso fue lo que él llegó a hacer, a llegar a comer algarroba de cerdo. Y para ese entonces, que no quisiera entrar mucho en eso, pero eso era como un insulto a un judío, a un israelita, insultar. Porque el pueblo de Israel tenía eso de llegar a ser, de estar cerca de los cerdos. Es como llegar a ser una persona inmunda, que no merecía ni siquiera ser parte del pueblo de Dios. Y no ni siquiera debería habitar entre las casas del pueblo, debería estar afuera en el campamento, aislado. O sea, de manera que era algo como detestable. O sea, llegar a ese nivel, ¿por qué el Padre le da si es Dios? ¿Por qué Dios responde? Esa es una pregunta bastante profunda que creo yo que mientras nosotros busquemos de Dios a través de su palabra, Dios va en nuestra experiencia cristiana respondiéndonos y mostrándonos cómo su providencia nos dirige, nos guía, aun cuando nosotros no lo entendamos, cuando deseamos vivir una vida de fe. Pero Dios nos invita a que nosotros debemos creerle a Él y que Él tiene la autoridad de decidir por nosotros y de someter nuestra voluntad a Él, porque su providencia nos va a guiar. Pero sigue siendo incluso algo que, como una vislumbre tendremos nada más de su providencia. Siempre será la ciencia y nuestro estudio por siempre, cómo Dios dirige y cómo Dios gobierna. Pero de manera entonces la pregunta siempre, ¿por qué Dios lo hizo? Aquí vamos a encontrar una respuesta, pero vuelvo a decir, siempre será poco de lo mucho que hay en esto. Y ahora que esta es una parábola, yo quiero llevarlos ahora a hechos reales. ¿Cómo sucede lo que aquí está pasando en hechos reales? Quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel. Y ahora vamos a ver algo un poquito más detallado por la respuesta y por qué el padre le da al hijo sabiendo que lo iba a desperdiciar, lo iba a malgastar. Veamos lo que dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8. Después de los jueces. Sí, Después de los jueces. sí, los jueces. Va a estar Ruth y sigue Samuel. Si alguien necesita ayuda, pues aquí está. Sí, lo buscamos. Primera de Samuel, capítulo 8. Voy a leer el versículo. Sí. Primera de Samuel, capítulo 8. Y
vamos a leer el versículo 5, 6. Esa es la segunda. Sí. Este es el primero. El 8. 8, ¿eh? Sí, El versículo. Gracias. Y Julio, ¿necesita ayuda? No lo tengo. Versículo. Sí, vamos a leer el versículo 5, 6 y 7. Primera Samuel capítulo 8, versículos 5, 6 y 7. 5, 6. Primero, vamos a leer eso. Y le dijeron, aquí está hablando el pueblo de Israel. Y le dijeron, o sea, a Samuel. O sea, le estaba hablando, el pueblo de Israel estaba hablando al profeta Samuel. Mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Versículo 7. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea, ¿qué cosa? Rey sobre ellos. Algo bien simple. ¿Qué hace el pueblo aquí? Un pedido. Piden algo que está conforme a la voluntad de Dios. No. No está conforme a la voluntad de Dios. Pareciera la misma historia del hijo pródigo, que está pidiendo algo para desperdiciarlo, para malgastarlo. No creo que eso sea conforme a la voluntad de su padre, que él estuviera en su hogar. Entonces lo mismo está pasando aquí, pero ahora en una historia real, donde el pueblo está pidiendo un rey. Danos un rey. Pero la respuesta de Dios fue, ese pedido que ellos están haciendo no es no es otra cosa más que un rechazo de mi autoridad. Adiós. O sea, me están rechazando a mí. O sea, el pedido de ellos es un pedido egoísta, porque me están rechazando. Es lo mismo que hizo el hijo pródigo. Cuando él le pide al padre la parte de la hacienda que le corresponde, él está rechazando su autoridad. Y lo mismo está pasando aquí. Ellos están rechazando ahora la autoridad divina. O sea, me están rechazando a mí, dice Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿responderá Dios ese pedido? Sí, lo acabamos de leer aquí en el versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel, ¿qué dijo? Escucha la voz del pueblo. Escucha lo que dice. Y dice, en cuanto a todo lo que te digan. Miren, versículo 10. Ahora quiero que leamos el versículo 18, 19, hasta el versículo 22. Del 18 al 22, ahí mismo. Dios le dice a Samuel que lo escuche, ¿verdad? Ahora aquí viene algo que Dios les quiere decir a ellos. Ese día, dice Dios, clamarán por causa de su rey, a quien escogieron para ustedes. Pero el Señor no les responderá en ese día. O sea, ya aquí ya estamos entrando que la respuesta fue un sí o un no. Un sí o un no de parte de Dios. ¿Dios les dio el rey o no les dio el rey? Sí. Sí, la respuesta, Dios les va a dar algo que ellos están pidiendo egoístamente, pero les va a responder. O sea, podríamos decir que Dios tenía la autoridad de decirles no, porque Él es el que estaba gobernando al pueblo de Israel. Él era el supremo Dios, pero Él decide darle lo que ellos están pidiendo. Entonces ahora Dios dice, ¿qué va a pasar con ese rey? Y dice, ese día clamarán por causa de su rey a quien escogieron. Pero el Señor te dice, no le responderá ese día. Versículo 19. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Y el Señor le dijo a Samuel, escúchalos y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, váyanse cada uno a su ciudad. O sea, el pedido que ustedes están haciendo, está Dios mostrando el rechazo a lo que ellos están pidiendo, pero les está respondiendo, y ahí está la providencia divina. O sea, hay una manifestación de la providencia divina, o sea, de la autoridad divina. Aun cuando está en contra de su propia voluntad, Él está respondiendo. Yo aquí puedo adelantarme a decir que nosotros corremos el riesgo de pedirle a Dios lo que no necesitamos. Y a veces nosotros nos concentramos mucho en pedirle a Dios, cuando yo creo que deberíamos pedirle a Dios, no pedirle más a Dios, sino pedirle a Dios que nos ayude a administrar lo que ya Él nos dio. Yo creo que Dios nos ha dado a nosotros suficiente para vivir en esta tierra. O sea, suficiente tenemos nosotros para hallar la vida eterna. O sea, suficiente para encontrar el buen camino.
suficiente, pero el ser humano está acostumbrado a pedir y pedir y pedir y pedir más, y el problema es eso. El ser humano no se va a perder por falta de que Dios no le haya dado algo, sino por mucho de lo que haya recibido. Y eso es lo que está pasando aquí. Y va a llegar el momento en que van a clamar y yo no les voy a responder. Y pareciera como que ahora Dios fuera el Dios que no escucha cuando hay alguien que está pidiendo y clamando. Pero aún ahora, por eso yo decía que son aguas profundas, porque aún ahí se está manifestando la providencia divina a favor de ellos y no en contra de ellos. Y mira, sigamos leyendo. El versículo 10, por ejemplo, el versículo 10. Puede ser un poco extraño estas partes de lectura, pero haré un cierre con relación a esto que vamos a leer. Capítulo 10, ahí mismo, 1 Samuel, versículos 6 y 7. Está hablando del rey. Ahora ellos nombran el rey, escogen a Saúl. Saúl llega a ser el rey de Israel, el rey que Dios no escogió para ellos. Pero miren algo interesante que sucede en el versículo 6 y 7. Entonces el Espíritu del Señor le dice Samuel, le está diciendo Samuel al nuevo rey, al rey que ellos han escogido. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Otra Biblia dice, serás mudado en otro hombre. Versículo 7. Y cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. ¿Qué Samuel está diciendo ahora al rey que ellos han pedido, que ellos pidieron a Saúl? El rey está recibiendo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ahora va a estar con él. Dios va a estar contigo. Noten, esto pareciera una lectura que uno se queda como, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué busca Dios? ¿Qué es lo que está planeando Dios? Porque ellos han elegido algo que está en contra de la voluntad de Dios. Alguien que es una muestra de rechazo hacia Dios. Y Dios decide usar a este hombre y llenarlo de su Espíritu Santo, aun cuando no es una elección propia. Aun cuando Dios no lo está escogiendo. Aun cuando Dios sabe que no es lo mejor para ellos. Dios decide intervenir poniendo su Santo Espíritu en él. Sigamos leyendo. Capítulo 11, versículo 6. Ahí mismo, capítulo 11, versículo 6. Y el Espíritu de Dios, o sea, se cumplió lo que dijo el profeta. El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente. Bueno, este texto está que había un pueblo amenazando al pueblo de Israel. Entonces Saúl se enojó. Y en ese enojo el Espíritu Santo vino sobre él para usarlo, para que él fuera y defendiera al pueblo de Israel. Eso es lo que el pasaje está diciendo. Yo lo único que quiero señalar era aquí, que sí, que el Espíritu de Dios vino sobre él, tal como lo dijo el profeta. Así que él fue lleno del Espíritu Santo en algún momento de su vida. Seguimos leyendo ahora, ahí mismo en el capítulo 11, versículo 13 al versículo 15. Pero Saúl dijo, a nadie se matará este día, porque hoy el Señor ha hecho liberación en Israel. Entonces Samuel dijo al pueblo, vengan, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. Así que todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal hicieron rey a Saúl delante del Señor. Allí también ofrecieron sacrificios de la ofrenda de paz delante del Señor. Noten esto, y se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel. ¿Qué está pasando aquí en estos pasajes? Bueno, primero, vuelvo a repetir para que no nos confundamos. El pueblo pide un rey, está en contra de la voluntad de Dios, pero Dios lo acepta y les da un rey. Dios viene y unge a ese rey con su Santo Espíritu. Viene una guerra y ellos van a la guerra, porque Saúl ahora se llena del Espíritu Santo y dirige esa guerra. Regresan de la guerra con una gran victoria. Y ahora en esa gran victoria el pueblo ofrecen sacrificios a Dios. Y aquí por eso el texto termina diciendo, y se regocijaron grandemente allí. Pero aquí escuche, se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque el capítulo 12 parece una introducción tan extraña en esta historia. Yo hubiera deseado que la introducción del capítulo 12, que sigue ahora, que lo vamos a leer, y ahí es donde voy a terminar esta lectura de esta historia. En este capítulo 12 se introduce como una censura de parte de Dios y de parte del profeta hacia lo que el pueblo de Israel acaba de hacer, de haber elegido un rey. Pero en ese momento es un momento de alegría y de gozo para el pueblo. O sea, el pueblo está contento. O sea, hemos logrado una gran victoria. O sea, es que en ese momento pareciera que los planes que ellos decidieron sin Dios, Se estaban realizando. gracias, se estaban realizando.
parece que todo está marchando muy Claro. bien, sin Dios. O sea, aunque la intervención de Dios está allí con su Santo Espíritu, pero parece que todo va bien. Entonces yo hubiera deseado que después que Saúl, más adelante nosotros podíamos leer esa historia, Saúl se aparta de Dios, decide no escuchar más a Dios, desobedece a Dios y sucede un montón de circunstancias que lo alejan completamente de Dios y él muere sin Dios. Entonces me hubiera gustado que el capítulo 12 terminara ya como para decirle, ¿se dieron cuenta cómo acabó todo? Pero no, este capítulo entró aquí y a mí me dejó muy perplejo con relación a la providencia divina que les estoy enfatizando, que es la respuesta de Dios a la necesidad del hombre que tiene de Dios. Capítulo 12 ahora, y vamos a leer. No vamos a leer todo este capítulo porque me gustaría que ustedes lo leyeran, porque aquí es como yo que me paré aquí a predicar. Samuel se para ahora y comienza un discurso, pero como es muy largo, yo solo quiero que leamos el versículo 16 hasta el versículo 24. Miren, disfruten esa lectura. Preséntense ahora, dice Samuel. Samuel le está hablando al pueblo en un momento de gozo, de alegría, de regocijo por una gran victoria. Ahora entra Samuel diciendo, preséntense ahora y vean esta gran cosa que el Señor hará delante de sus ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia. Entonces conocerán y verán que es grande la maldad que han hecho ante los ojos del Señor al pedir un rey, al pedir para ustedes un rey. Antes de seguir leyendo, cuando él está pidiendo aquí que se realice un milagro, porque no había lluvia en el tiempo del trigo, de la siega del trigo, no había lluvia. Entonces ahora él va a orar para que en un momento cuando no había lluvia en ese tiempo, haya lluvia y relampaguee el cielo, para mostrar la desaprobación divina de lo que está sucediendo con ese alboroto, ese regocijo que el pueblo tiene, que parece que todo está marchando bien, pero para Dios no está marchando bien, ni para Samuel. Versículo 18. Cuando clamó Samuel al Señor, y el Señor envió aquel día truenos y lluvia, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Versículo 19. Entonces el pueblo dijo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Y Samuel dijo al pueblo, no teman. Miren, esto también es muy extraño. Aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. No, ya se habían apartado. Sí, o sea, Todavía intercede y lo aconseja. No, bueno, en vez de, sí, como que está bien lo que hicieron, pero recapaciten, ¿no? Claro. O sea, no tengan ustedes esto aquí. Y parece extraño. Versículo 28. No se deben apartar, porque entonces irían tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues son vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlo pueblo suyo. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer el mal, ustedes y su rey perecerán. ¿Qué le parece esa lectura? Es interesante, parece la historia del hijo pródigo. Parece la historia la misma. Yo eso sí me pregunto realmente, ¿qué realmente está pasando aquí? Yo noto algo, miren, porque aquí voy a cerrarlo con esto tan simple y tan sencillo. ¿Cómo el pueblo ha tomado una decisión equivocada? Ha decidido rechazar la soberanía de Dios, porque mi punto mío es aquí hablar sobre la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra, esta palabra que nosotros tenemos, esta es la voluntad divina. Y esta es una doctrina de la que nosotros creemos como adventistas, que es el fundamento de nuestra fe. Amén. La palabra de Dios es la autoridad divina. Incluso, le voy a terminar diciendo esto, esta es la providencia divina, la respuesta de Dios a la necesidad que el ser humano tiene de él. Amén. Pero a pesar del egoísmo de las personas, a pesar del egoísmo que nosotros tenemos en el corazón, que todo lo tenemos, pero algunos permitimos que no sea Dios el que tome el control de nuestra vida, así que no, sino que sea el egoísmo que nos controle, ese orgullo de no someter nuestra voluntad a esta palabra.
nos permite tomar decisiones contrarias a la palabra de Dios. Y aquí Dios nos está probando que Dios puede responder Aún. a esas peticiones egoístas nuestras. Dios puede cedernos esos deseos egoístas, ese camino que nosotros hemos decidido tomar. Y eso yo puedo decir así, pues bueno, vamos a cosechar el mal que estamos sembrando y Dios va a abandonarnos a nuestra suerte. Me encantaría decir esto, pero en esto yo no lo veo. Y es por lo que tanto yo considero que se está representando la parábola del hijo pródigo. Porque cuando aquel hijo regresó a su padre, ¿qué fue? ¿Por qué él regresó a casa? ¿Por qué él regresó a casa después que desperdició todo? Yo pude haber dicho, Dios, lo perdí todo. Acabé con el dinero que mi padre me dio. ¡Qué vergüenza! O sea, regresar a mi casa. No, pero si yo vuelvo allá, capaz que mi padre me mata. Pensó él de eso. Pensó él en eso. ¿Por qué él, a pesar de saber que lo había dañado todo, decidió regresar? ¿Qué lo movió a él regresar a su casa? El arrepentimiento. Cuidado si lo que dice la Biblia instruye al niño en su camino. Vamos a ver eso. ¿Qué lo movió realmente a él a regresar? Miren el libro de Romanos. Miren el libro de Romanos. Bueno, lo que dijeron, respondieron, pero miren el que dice Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y esta va a ser la respuesta a todas las lecturas que vamos a leer. Romano está después Romanos de capítulo 2. Sí. Después de Hechos. Es el Nuevo Testamento. Si alguien puede ayudar. Romanos capítulo 2. Después de Hechos, antes de Hechos está Juan. Sí. Después sigue Romano. Romano. Capítulo 2. Antes de Corintios está. Capítulo 2. Ajá. Sí, capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4. Versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Solamente el 4. Lo leemos, dice así. Es una versión diferente, pero usted lea su versión. ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando, mire, esta versión no sé qué la dice la suya, pero ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Aquí está la respuesta al por qué el hijo regresó a casa. ¿Qué lo hizo volver? La bondad de Dios. ¿Qué hizo sentir en su corazón y decir? El arrepentimiento. ¿Qué hizo él sentir? ¿Qué lo movió, perdón, a él a arrepentirse? A sentir que él lo dañó todo, pero que si él regresaba, él iba a ser aceptado. ¿Qué lo hizo a él regresar a casa entonces? La bondad del Señor. La bondad de Dios, así tan simple y tan sencillo, pero es algo muy profundo y eso se le llama la providencia divina, la voluntad de Dios. Hay muchos textos que quisiera leer, decir, la tierra está llena de la misericordia de Dios. Hay pasajes así, la tierra está llena de la misericordia y de la bondad de Dios. Y es esa bondad, esa misericordia, esa providencia que le puso a ellos en sus manos una petición egoísta. No habría otra manera en que ellos entenderían cuál era el mejor camino para regresar a casa y entender que era bueno estar bajo la autoridad del Padre, que era la mejor decisión que pudo haber tomado en su vida, pero jamás lo iba a entender. La bondad de Dios, su misericordia, era lo que al Padre lo movió poniendo eso en sus manos. El hijo, al desperdiciarlo todo, dijo, yo creo que él pensó eso, porque si fue la bondad de Dios que lo movió a arrepentirse, él dijo, tenías razón, al darme lo que yo lo pedí, porque él sabía lo que yo iba a hacer, pero aún así me lo dio, porque sabía que eso me llevaría a tocar suelo, y el suelo allí es que yo haría entender el valor de lo que yo dejé, de lo que yo rechacé. O sea, estoy mejor bajo su autoridad, estoy mejor bajo su propia voluntad. O sea, someter mi voluntad a la voluntad de él es mejor que tomar yo mis propias decisiones egoístas, porque al final de cuentas solo terminaré a la granja de los cerdos. No es lo mismo que pasó, pareciera que en el libro de Samuel, lo que acabamos de leer, pero ustedes van a responder, o sea, les va a doler lo que están haciendo. Por eso Dios dice, ustedes van a responder a causa del rey y yo no voy a oír. Entonces no lo vas a escuchar. Yo no lo voy a escuchar. ¿No? Ahora no parece ser esta la del padre, la del hijo pródigo, pero es la misma. ¿Cómo entendemos nosotros eso?
Porque Dios no va a quitar el fuego. No va a quitar el fuego del horno donde nos ha metido hasta que no arranque la escoria de nosotros. Por más que clamemos nosotros por el dolor que nos ha causado nuestras malas decisiones, Dios no va a responder. Dios, vamos a estar claros, ayúdame, Señor. Y Dios va a permitir que ese fuego continúe hasta que la escoria sea arrancada y entendamos que el arrepentimiento es nuestro único camino para volver a Él y entender que en su bondad Él sí nos va a recibir y nos va a perdonar y nos va a hacer mejores personas, nos va a aceptar y nos va a hacer, y ahí es cuando nosotros voluntariamente aceptaremos su propia voluntad. Amén. Amén. Así tan simple y tan sencillo. Pero hay algo más que yo voy a decir en mis propias palabras con la historia que leímos. A pesar de ser una petición egoísta, Dios se lo dio a ellos. Porque Dios decidió caminar con el pueblo el camino torcido que ellos eligieron. ¿No ven ustedes el amor de Dios? ¿No es la bondad de Él que te conduce al arrepentimiento, dice Pablo? Porque Dios decidió. Ellos eligieron el camino torcido, decidieron un camino malo. Y podríamos decir que Dios los abandonó a su suerte, pero no es así. La historia dice que Dios decidió ir con ellos en ese camino torcido que ellos eligieron, porque Él había decidido que ellos eran pueblo de Él. Porque Él había dicho que ellos iban a ser hijos de Él. Y por más malas decisiones que ellos iban a tomar, Él iba a decidir caminar con ellos. Y en el camino iba a enderezar sus veredas. Amén. Miren lo que dice el pasaje y terminamos con él. Salmos capítulo 139. Miren lo que dice este pasaje. Salmo 139, versículo 25, versículo 23 y 24. Salmos 139, versículo 24, 23 y 24. Dice el texto: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Y dice el texto: pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí, ¿qué cosa? Camino malo, y guíame en el camino eterno. Nosotros el discernimiento que nosotros tenemos respecto a nosotros mismos y respecto a Dios es muy limitado. Y respecto a lo que nos espera mañana es muy limitado. Es de sabios aceptar la palabra de Dios como una verdad absoluta para nosotros. Aceptarla en cada paso que nosotros damos como la voluntad de Dios para el bien de nosotros. Este es un llamado a nosotros, reconocer nuestra limitación hacia el futuro, hacia mañana. A veces nosotros egoístamente y muy atrevidamente, como el pueblo de Israel y como el hijo pródigo, nos aventuramos a abrir la puerta sin Dios, sin Dios. Y son tristes los resultados. Son tristes los resultados, porque no tendríamos que darnos tan duros como el hijo pródigo y como este pueblo, porque si siguiéramos leyendo los resultados de esta historia de haber elegido un rey, ustedes pueden seguir leyendo esta historia. ¿Y por qué teníamos la necesidad de llegar allí? Pero así somos nosotros. Decidimos ignorar esta verdad, rechazar la Biblia como que no pasa nada, que nosotros sí podemos tomarla, sin tomar nuestras decisiones sin una autoridad divina, sin la necesidad de Dios. Pero Dios responde y su providencia está de forma negativa o de forma positiva. De forma positiva, que yo deseo aceptar la voluntad de Dios y caminar una experiencia de fe. Si yo decido caminar una experiencia de fe y digo, hoy acepto la palabra de Dios como verdad absoluta para mi vida, pasarán muchas cosas que yo no voy a entender en el camino, pero el camino Dios lo va a despejar y Dios me hará caminar recto y hará que yo beba el agua de vida eterna. Dios lo hará. Como el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo y no entendía. ¿Por qué el Mar Rojo? No, pasen, que Dios abrió camino. El camino no se veía, pero Dios hizo camino para ellos y pudieron cruzar. Esa es la providencia divina, cuando Dios decide elegir el camino por nosotros. Pero está cuando nosotros queremos elegir el camino por nosotros mismos, aún Dios decide caminarlo con nosotros. Caminar ese camino con nosotros. Pero ese puede ser más doloroso que el otro. Puede ser más triste, porque muchas personas, el día que llegaron a reconocer la palabra fue el día que ya no tenían más que cuantos días de vida en un hospital.
llegó la enfermedad y le dijeron que les quedaba pocos días de vida, ahí es que la gente ya no. Napoleón Bonaparte, no fue, sus últimas palabras, el gran famoso, sus últimas palabras, ganaste Dios, ganaste. Porque el último momento reconozco que sí hay un Dios en el cielo, que tiene autoridad sobre mí. Entonces la invitación de esta noche es reconocer la palabra como una verdad absoluta y la autoridad divina. Y no solamente el llamado es a una aceptación de la palabra, porque todo el mundo puede decir, yo sé que es la palabra de Dios, yo sé que esta es la palabra. La invitación es a un sometimiento de mi voluntad a la voluntad de Dios. Que Dios Amén. dirija mi vida a partir de hoy. Amén. Sería la experiencia de fe más bella que nosotros vayamos a vivir. Así que esta es la invitación que hago esta noche. Amén. Que Dios quiera que la decidamos. Amén. Amén.